Ya, ahora sí. Estamos, estamos en vivo y en directo. ¡Qué emoción! ¿Cómo están? Pero Darío siempre necesita el rito, el rito. El rito como de iniciarlo. Sí, 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 sí. iniciación, así como, ay, partimos. Claro, Usted me han bajado tanto el perfil, weón. Es una weá impresionante, weón. No, para nada. Al Sí. contrario. Ahora tus No. acciones están cotizándose alto. De hecho, tiene fanaticada propia incluso. Ya no es buena Oh, basura. eso es muy bueno, eso es muy bueno porque Darío, empieza, eh, aumentan las probabilidades de que cada uno tenga su propia película. No. Darío ya, después de todo este episodio, ya un personaje pop por sí mismo. Claro, claro. Y Como Nacho Pop. después puede empezar a contar las infidencias. Claro. Sí, Hay mucho ahí, hay hay mucho. mucho que contar Como cuando y cuando a mí me falte plata por esta weá del coronavirus, voy a escribir el libro de Julio César. bueno, ese tiene la Sí, biografía no autorizada sí, Claro, Julio César. sí. solo voy a dar las iniciales de algunas de sus Historias. examantes, como Lola Melnik. Ah, ya, ya, ya. Oye, O confirme Sergio Melnik. que, claro, confirme si ya están todos alcoholizados, ¿no? Con esto de la cuarentena. Sí. Bueno, yo, Eso dicen que aumenta mucho el consumo de alcohol. Yo no. Se ha ritualizado porque uno le pone hora. sí, Claro. sí. Yo estoy con un padrino en la mano. Mira, mira. No, yo Ah, tengo un bien. café nomás. Estoy- No, a mí Sí. no, hasta no. ahora que estoy grabando no me corresponde a las 19:30. ¿Ahí chupáis? Ahí sí, algo muy bien. Y algo antes de almuerzo para retomar la tradición muy noble del picoteo, el canapé, su aperitivo. Tecito. Sí. Ahora, Mira, con Hace esta tiempo, weá, claro. el problema con esta cuestión de la eventual, después si ya se instala así, cuarentena forever, todo el mundo, la cuestión es que el picoteo ya tenéis que agarrar el manicito y ponerlo en poquitos chicos para que dure varios días, po. ¿Por qué? Pero si podéis salir a comprar, pues, weón. Bueno, pero ¿y si empezamos así una cuarentena a morir? Pero si sí, la pero cuarentena por ahí era más siempre, temprano. Ahora siempre, tú vas siempre, por... Sí. siempre te contempla la posibilidad de que vayas al supermercado, ¿no? No sé. ¿Qué parte Bueno, no entendiste de eso, Darío? no, pero es lo que dicen que en el sur de Italia, que es lo que no está pasando, que es un poco como la fantasía que genera el presidente y el ministro de Salud respecto a las razones por las cuales no hay que hacer cuarentena total. O sea, descubrió que el sur de Italia no funciona. Claro, que no funciona. Sí. Oye, ya, pues. Oye, a propósito del sur de ¿Mm? Italia, hay una película buenísima, buenísima, buenísima en Netflix que se llama Ultras, que es la barra brava del Nápoles. Ya, Una cosa así maravillosa, genial. ya, Lo que se puede decir, porque también hay por este. ya. Oye, ¿qué está No sé, sonando ahí? no sé, Acá yo no están soy. haciendo, ¿Qué, qué están haciendo, Macari? Yo, suena casi como mi dentista. Sí, ¿qué están haciendo arreglo? Están al lado haciendo mejoras en la casa del lado. Ya, está la weá. ah, Para que vean que la economía no está parada. Los burgueses no paran nunca, compadre. Siempre hay una oportunidad, weón. Siempre hay una oportunidad. cuidado con eso. Yo Cuidado con eso. estuve todo el día tranquilo hasta que pasó esta weá, así que voy a echarme para que, Ya, es lo no sé clásico. hasta qué hora, claro, ley de Murphy, ley de Murphy. Sí, ley de Murphy, evidentemente. Oye, pero estábamos hablando de la cantidad de matrimonios que van a terminar divorciados después de esto, ¿no? Sí, sí, igual puede ser. Es Sí. la mejor frase de Piñera ever, es una que una vez pronunció en algún programa invitado de televisión, que es: el matrimonio es para toda la vida, pero no para todos los días. ¿Eso lo dijo Piñera? Lo dijo Piñera, probablemente citado algún libro de aforismo, porque él es muy fanático de los aforismos, como ya todos se han dado cuenta. Sí, sí. Pero ese le salió muy bien Sí, y muy oportuno. y lo retrata, lo retrata. Es creíble, Sí, va con el claro. personaje. Oye, yo no sé si les parece, antes de ponerle, de partir con la emisión, le preguntaba a Mirko, antes que se integrara Alberto,
por dónde partíamos, de qué hablábamos, y Mirko dice que no vale la pena hablar de nada, weón, porque no ha pasado nada. Porque No, efectivamente... hablemos de nosotros, nuestra experiencia, de lo subjetivo, porque en rigor análisis político no hay, no. ¿Sabéis que yo creo que no, weón? Yo creo que hay harto análisis político, que por supuesto que se lo vaya llevando el viento, pero yo creo que el tema del análisis de... Mira con quién te Mira, tengo acá. Mira. está Mirko, hay que decirlo para quienes no lo están viendo, sino que solo lo están escuchando, que está con el póster del Padrino, el original, de fondo. The Real. The Real, The Godfather. No te estamos escuchando, Mayol. Apagaste tu micrófono. Es que no me encendía. Ah, ya, ahí sí. Ahí sí. El clásico, que es el con Bonacera al oído. Con Bonacera al oído. La primera escena de la película 1. Así Oye, es. ¿no les parece que hablemos del gobierno? No, qué lata. O sea, yo creo que solo hay que volver a decir lo que se ha dicho siempre, que es que en el fondo sigue desaprovechando la oportunidad como una oportunidad igual de algo le sirve, porque estamos todos obligados a considerar que es el gobierno, pero es una obligación, no es un fenómeno de legitimidad alguno. Y por otro lado, simplemente señalar de que en cada esfuerzo de política pública, en cada locución, se revelan los problemas estructurales del gobierno, como festejar que la cuenta de luz se vaya a pagar después, o festejar que los bancos te vayan a repactar las cuotas, cosas por el estilo. Entonces, la verdad es que es bien lamentable en ese sentido como desempeño, considerando que además hay mucha política comparada en el mundo, en América Latina también, que permitiría mostrar otro tipo de conducta. Entonces, es bien complejo. Macari. No, porque esto está partiendo, que finalmente se ha rutinizado, como conversábamos antes de partir. A los 5 minutos del noticiero de la noche ya están todos en directo mostrando cómo los carabineros hacen control para entrar a las zonas de cuarentena, entonces no hay noticias. Hay algunas mini escaramuzas diarias, un conflicto aquí y allá, pero en rigor no ha pasado nada todavía. El problema sanitario da lo mismo, el verdadero problema político es económico, es de economía política y ese no está ocurriendo todavía. Va a empezar a ocurrir a fines de abril, más o menos cuando ya la gente no tenga para por primera vez no pagar el arriendo, no tenga para pagar el arriendo, perdón. Ahí ya bajamos a la microeconomía, y ahí ya vamos a estar en un problema político real. Pero recién de nuevo ahí partiendo, porque si le creemos al Fondo Monetario no tenemos por qué no creerle, porque es un organismo conservador, ¿no? El mundo ya está en recesión, para que lo diga el Fondo Monetario eso es grave. Y por lo tanto vamos a vivir un shock económico similar al del crash del año 29. Esto corresponde a lógicas de ciclo. Sí, yo creo que el punto de fondo es que tenemos la economía es un gran dominó, y claro, de repente se cae una pieza, pero no se caen todas, porque es un dominó que cuando está bien hecho, está hecho de manera tan compleja que no está todo interconectado. Pero cuando ya todo queda interconectado y no hay manera de cambiarlo, la caída de los dominó empieza a ser acumulativa. Entonces hoy día la mayor parte de la gente no está viendo todavía ni siquiera el 1% de las consecuencias que esto va a tener. Y por eso las medidas radicales inmediatas tenían un problema, y es que en 2 semanas más, 3 semanas más, la misma ciudadanía puede decir a los gobiernos: oiga, pero está bien, no tenía por qué hacerme caso. O sea, usted sabía que esto significaba, porque esa es su pega, saber que esto puede significar una gran crisis, y por tanto hay que tener muy claro cuál es el programa y cuánta plata se va a meter contracíclicamente, que eso es una cosa bien importante. O sea, cuánta plata los países están metiendo 15, 20% del PIB, están metiendo una cantidad de cifras, entonces muy importante para poder enfrentar el momento de recesión. Y tú, si metes mal la plata, si haces lo que ya pasó con el gobierno de Piñera, que
que metes 2.000 millones al principio, 3.000 millones después con el estallido social, o 11.000 millones ahora, y después vas a tener que meter otra vez 11.000, lo único que hace es que te empobreces en el camino, porque no mueves la aguja nada, y al mismo tiempo crees que estás tomando alguna medida. Entonces, viene un ciclo muy difícil y vamos a enfrentar recién lo importante efectivamente más adelante. O sea, en un periodo de tiempo que desconocemos cuánto, donde todas las excusas actuales van a servir de poco, porque además, insisto con esto, si no hay vacuna y no hay medicamento, en un mes y medio más, sí o sí vamos a tener que volver a trabajar probablemente, presencialmente y no a distancia, y a mover la economía en general, y en ese momento la pregunta es súper simple, ¿acaso no nos vamos a infectar? O sea, claro que nos vamos a infectar. Entonces, dilataste el proceso de infección, qué sé yo, si en el camino tienes más ventiladores mecánicos, puede ser que ese sea todo el plan, pero no es mucho. Sí, a mí me pasa que suscribo completamente que no hay nada, o sea, no hay nada relevante que se vaya a jugar en las próximas semanas, que el partido más bien hay que mirarlo cuando de alguna manera el tamaño del animal de esta pandemia, tanto a nivel local, continental y global, sea posible de mirar. Ahora, eso, haciendo la metáfora futbolística, es como cuando lo estoy pensando desde la perspectiva del gobierno, porque creo que hay cosas que uno puede mirar, no porque en este minuto sean relevantes, sino porque de alguna manera van marcando quizás un espacio, una posibilidad en que al menos pueden tratar de hacer su juego. Esto es como cuando un equipo está, no sé, en el antepenúltimo lugar, y ya en realidad, más que mirar la tabla, lo que tiene que hacer es tratar de el partido siguiente, ver si al menos juega un poco mejor. Entonces, desde esa Claro, pero perspectiva... estamos en los 15, 20 minutos del primer tiempo y los partidos se ponen buenos en los últimos 20 del segundo. De acuerdo, pero efectivamente cuando desencadenáis un par de jugadas bien, de juego asociado, para seguir en la metáfora, bueno, te da una señal. Entonces, desde esa perspectiva, yo no sé si, a mí me parece que esta semana ha sido interesante, más allá de, yo con la academia no me interesa nada, digamos, pero más allá de que efectivamente ya hoy, lunes, aparece con un 21%, y que de alguna manera empiezan como uno siente, no sé si a tener una mirada estratégica, pero al menos a tener una táctica. El mismo rol de Mañalich, que ustedes mismos han señalado aquí en la Cosa Nostra, que efectivamente cumple un doble rol. Por una parte, hace el juego de ser efectivamente un cortafuego poderoso, de hecho muy poderoso, casi al estilo Rambo, es decir, está disponible a morir en la batalla, porque no importa, porque si muere va a ser un fusible, pero si le achunta, si logra conducir la crisis sanitaria, efectivamente le va a traer beneficio al gobierno. Y por otra parte, el mismo Mañalich, lo enfoco en él, no es el único, Claro, que abre flancos, ¿cachai? Que hace peleas artificiales. Yo estoy de acuerdo, no valen nada las peleas de Mañalich con la Katy Barriga, no valen. Pero una cosa, y con esto cierro, solo una cosa, no es casual a mi juicio, y yo creo que ahí hay un movimiento táctico del gobierno, de que en todas estas peleas que hemos tenido los últimos días, finalmente son peleas al interior del gobierno, que pudiera ser una cosa problemática para algunos, pero a mi juicio lo que hace es poner en juego, efectivamente, una clase política donde están básicamente alcaldes de derecha, Codina, Matei, Lavín, la Cati Barriga, peleando con Mañalich, etcétera. A mí me parece que eso, para lo que había hace algunos meses atrás, es aire para el gobierno. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, lo que pasa es que lo que tú planteas tiene que ver con la invisibilidad, y no es casual esa invisibilidad, de los sectores de la izquierda. O sea, la incapacidad de la izquierda. Estamos hablando de un ciclo de estallido social que reivindica los derechos sociales. Un ciclo de coronavirus que reivindica la salud pública, la planificación, ¿ya? Y el rol del Estado. Y resulta que la izquierda no es capaz de sacar dividendos. O sea, es una broma en términos de capacidad. Entonces, Sandro, no puedes. Entonces, eso es lo que es llamativo, eso es lo más llamativo. Evidentemente el gobierno saca cuentas alegres porque además efectivamente está en la pelea interna. Es muy interesante, a mi juicio, sí la pelea con la Katy Barriga, porque la hipótesis lógica es que la Katy Barriga es una enviada. O sea, perfectamente se puede entender que es una enviada De Lavín. de Lavín. Sería lógico pensar que, como suele ocurrir en estas cosas, no vaya por delante la figura principal de una coalición, sino que mande a sus cancerberos. Y naturalmente, entonces, Katy Barriga cumple un rol súper articulador en ese sentido.
Así que yo creo que efectivamente ahí hay un tema que es relevante, porque Mañalich sale a contestar entendiendo que ese conflicto es completamente sincero y completamente claro, y no tiene problema en explicitarlo. Ahora yo creo que Mañalich ha demostrado, lo dijimos el otro día aquí mismo, ha demostrado Querían pasar piola. que hay un rol que se puede cumplir desde la perspectiva agria, desagradable, sin popularidad en política. Sí, eso. Que es una cosa que, claro, y esa capacidad ¿ya? Siempre la ha tenido Mañalich, y ahora le ha sacado partido. Porque claro, uno dice, en la corta, la presidenta del colegio médico puede tener juego y cosas así, pero en la práctica, el que tiene la manija del proceso sigue siendo Mañalich. Y por tanto no hay dos jugadas buenas, dos desmentidos clave y listo. Sí. Entonces, como desmintió a Katy Barriga, como donde queda entonces articulado el conflicto, y claro, él queda como alguien insensible, pero de aquí a 2 meses a la gente no le va a interesar nadie en lo sensible. Ahora vienen liderazgos mucho más duros probablemente, como hipótesis de trabajo para un mundo difícil. Sí. Este es un mundo en guerra, y el mundo en guerra supone personajes distintos. Entonces la figura de Mañalich hay que tomársela con más interés, al menos literario. A mí me gusta, pero es como Candonga Carreño. ¿Se acuerdan del gran Candonga Carreño? A charchazo limpio. Claro. Ya, pero... famoso por ser expulsado por, bueno, para los palaletazos. Pero la pregunta es si es funcional para el equipo, Mirko. Pero al final sí, o sea, al final era show, era espectáculo, todo. Nadie se acuerda si Palestino ganó o perdió ese partido, o sea, todos no estamos viendo las imágenes de Candonga Carreño. Si la política es la prolongación del espectáculo por otros medios, no es otra cosa. Ya, de acuerdo, pero tú, Mirko... La política está licuada de poder. Eso es lo que venimos viendo progresivamente desde antes del estallido. Se vacía de poder. ¿En qué consiste el poder? El poder consiste en la capacidad de un actor de poner una agenda y controlarlo. Ese control es que otros se adecúen a tus expectativas de acción. Es decir, tú pauteas la acción de otros, la capacidad de pauta, ¿no? Es decir, que otros validen tu alternativa y cambien su conducta en función de tu alternativa. Eso hace mucho rato que no está en la política institucional, ni en el gobierno, ni en la oposición, ni en la izquierda, ni en la derecha. Y por eso que es inútil ir a votar. Por eso la inutilidad, la futilidad de todas las conversaciones que quieren que se van a dirimir el futuro a partir de procesos electorales. Eso ya no es cierto, porque como dice Harari, que ahora todos lo citan, pero no entienden lo que está diciendo, las fuerzas que están remodelando el mundo están fuera del sistema político y el sistema político no los ve. Este podcast grabado por Zoom es una herramienta digital. La revolución digital está acá y no la comprende y no la implementa, y no es la agenda del sistema político. Ocurre. Es una condición epocal. El movimiento feminista, idem. La guerra bacteriológica, ¿no? Y el control de virus, idem. Entonces, el sistema político es irrelevante, y hablar de cómo el sistema político se adecua para procesar un determinado conflicto crea la ilusión de que la política tiene poder, y la política no tiene poder. Los políticos van saltando de un casillero al otro en la medida que ocurren contingencias. Entramos a un ciclo histórico donde cada vez hay más olas transformadoras y hechos que sacuden al orbe por completo y modifican las sociedades, y la política es mera espectadora. Está ahí con el micrófono apagado, Alberto. Sí, no estaba hablando todavía. Sí. Sí, no, a mí me parece... Está ahí pegando unos charchazos. No, estaba revisando ahí un par de cosas que tenía
apuntadas de una columna que había escrito para estos días. Pero mira, yo creo que efectivamente, primero, la pregunta de fondo, a mi juicio, es síntoma de qué es esto. O sea, porque esto no es esto. O sea, lo que ha pasado no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado no fue un virus. No lo es. Lo que pasó a través del virus es lo interesante. Y ahí la pregunta tiene millones de respuestas, desde las conspirativas hasta las relacionadas a fenómenos sociales globales más complejos. O sea, de alguna manera esto sí ratifica la existencia de eso que llamábamos globalización, en la lógica, a propósito de un no nombrado en la competencia que tuvimos en el Padrino, en las 50 leyes, en Twitter, que es Ulrich Beck. O sea, la idea de la globalización de los riesgos, que es una de las tesis que él defendía tempranamente, hace unos 20 años atrás, un poquito más, tiene que ver con eso, tiene que ver con la idea de que los riesgos son aquellos fenómenos que han sido producidos por el ser humano. No son las catástrofes naturales, sino que son los resultados de nuestra propia acción en el mundo. Y esto, claro, porque el virus puede ser natural, pero el virus se multiplica por el mundo gracias a nuestras tecnologías. ¿No? Si no, habría quedado confinado como ha quedado 1000 veces confinado en la historia cualquier virus nuevo, queda confinado en un lugar determinado y no sale de allí. Perdona, Entonces, Alberto, sí. para complementar esa idea, lo que ha cambiado radicalmente es nuestro aprecio del valor de la vida, porque antes era natural que 10 o 100 o 500.000 personas se murieran. Si había una pandemia en los años 50 en Chile y moría mucha gente, pues bien, el cura los despedía, orábamos a Dios, pero no había un juicio para buscar responsabilidades de por qué el Estado no actuó para salvar esas vidas si hubiera llegado antes. Entendíamos el proceso natural de la vida y la muerte como parte de lo biológico, como resignados a que no teníamos nada que hacer frente a eso, no íbamos a buscar responsabilidades políticas. Y hoy día no. Hoy día todo lo que significa el coronavirus, finalmente, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es lo distinto? Lo distinto es que pueden haber en los distintos sistemas sociales tal cantidad de infectados que sean superiores a las camas disponibles para tratarlos. Es decir, a la cantidad de ventiladores mecánicos que hay allí. Y ese es un problema político, por primera vez en la historia de la humanidad. Si me permiten, Pensaba que tenían que elegir. No era por millones de años, por cientos de miles de años, no millones, eso no era tema. Y hoy día por primera vez es tema. Sí, pero solo una salvedad también para que retome Alberto, porque tú dices una frase que es muy potente y que me encantaría estar 100% de acuerdo, y quizás uno empuja el carro hacia allá, que es el tema que la sociedad actual, digamos, la importancia de la vida. Yo creo que eso sí es evidentemente cierto, las sociedades contemporáneas hay mucho de eso, pero el efecto, y ahí un poco lo que partía hablando Alberto, es que el efecto hoy del coronavirus, o sea, el tema de las muertes, tiene que ver con que hay, a ver, insisto, yo no sé si hay una decisión arbitraria, pero lo que sí es claro es que son la cuantificación de las muertes puestas como titular de primera plana lo que genera lo contrario, porque efectivamente hay una decisión arbitraria de que uno cuente esas muertes y no las que generan los resfríos comunes todos los años, no lo que generan los cánceres, los accidentes de tránsito o lo que uno defina. Y ahí hay una cosa que sigue siendo, yo creo que está en una nebulosa y que de alguna manera un poco lo que planteaba inicialmente Alberto es como, ¿por qué está sucediendo esto? Es decir, más allá de la enfermedad coronavirus. Me equivoqué, no es la vida, porque eso parece movimientos pro vida, antiaborto. No. Es la locura que tenemos con la no muerte biológica. Hay una paranoia con la no muerte biológica. Creemos que podemos evitar y debemos evitar la muerte biológica de las personas. Otra cosa es como vivan, si siguen miserables, si no tienen ni uno, si no tienen que comer. Eso a nadie le importa, pero si en este contexto mueren, hay una responsabilidad social en eso, ya no es individual. Ok. Claro,
el- estoy con el micrófono, ¿no? Sí. Está ahí con el micrófono. Sí. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay un tema que le estoy poniendo para la gente que tiene, que está viéndolo por video, puede ver las estadísticas de todas las muertes en Chile, que son casi 100.000 al año. Eh, y se ven, ¿no? Sí, perfectamente. Ok. Si uno mira, claro, la pregunta es cómo se produjo o cómo se logró, no tengo idea, o cómo se produjo el accidente mediante el cual se entendió que en este caso estas muertes sí se pueden evitar. Me explico, ¿no? O sea, Sí, porque, Exactamente. porque estamos hablando de que hay 23.000 muertes por tumores malignos al año, ¿ya? El cáncer, gran parte del cáncer proviene, sabemos, es mucho más alto en regiones, por ejemplo, con alta contaminación, zonas mineras, en fin. Y nunca nos importó nada. Y claro. nunca nos importó O solo nada. localmente. Y nos sigue sin importar. O sea, para ser bien claro. Eh, la, mira, aquí hay cuestiones que son bien interesantes. Por ejemplo, la mayor parte de la gente no se imagina que mueren 3.000 personas, 3.200 de EPOC, ¿ya? Sí, De la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que estamos hablando de que probablemente el coronavirus llegue a una cantidad de muertos que en un caso muy, muy elevado sea parecido a esto, o incluso menos, por ejemplo, que la cantidad de suicidios, que por definición es una de las cosas que uno, entre comillas, podría decir, bueno, con un buen sistema de salud sanitario a nivel psiquiátrico se podría trabajar, cosa que no es del todo cierta, pero al menos en la imaginación se cree que es sí, así. Eh, hablamos de los accidentes de tránsito, que también son más o menos las mismas cifras, son 2.000 suicidios, 2.000 muertes por accidente de tránsito. O sea, tenemos lleno de muertes que son, entre comillas, evitables. De hecho, la mayor parte de las muertes, por definición, son relativamente evitables, a menos que sean en los últimos momentos de la vida. Entonces, lo interesante es en qué momento entramos en esta vorágine. Y la pregunta entonces es, claro, esto es el enorme valor que adquiere la vida en ciertas sociedades, fundamentalmente en Occidente, para ser bien claro, o es la incapacidad, Fede, por favor, o es la incapacidad política de poder decir, ¿sabe qué? Esto no es importante. O sea, decir, ¿sabe qué? No, sí, pero es parte de la vida, no tenemos nada que hacer. Tal vez el sistema político no tiene la capacidad en ninguna parte del mundo para decir, bueno, es lo que ha pasado siempre. Pero ¿por qué estás llamando? Ya, váyase para allá. está de acuerdo con Mirko, yo creo, Federico. Váyase para allá. Váyase para allá. ¿Ya? Entonces, tal vez hay una capacidad del sistema político para poder enfrentar el problema, o sencillamente hay alguna pretensión de que efectivamente este hito marque un antes y un después en la historia. Y eso también es lo más interesante. O sea, si hay alguien a quien le interesa esto, es interesante preguntarse de si hay un interés en que esto cambie la historia de aquí para siempre. Claramente la va a cambiar. Con intención o sin intención. Sí, sí. Tanto, es un hito. Claro, sí, Es un hito transformador de subjetividades. sí. Pero a mí me sigue quedando, y quiero ir contigo, Mirko, porque de alguna manera lo que tú haces es poner un poco como en suspenso, en paréntesis, la contingencia. Porque de alguna manera, si te interpreto bien, la contingencia es tan irrelevante en función de alguna manera, de este proceso, como tú señalas, como de cambio epocal, que de alguna manera como que se hace aún más irrelevante la contingencia. Pero la pregunta es, y te quiero llevar tanto de lo del gobierno a lo que pasa un poco con post-estallido social y con lo que pasa ahora con el coronavirus, ¿cómo tú veís, cómo tú analizáis que, bueno, que efectivamente los sujetos de carne y hueso en el día a día reaccionan a esto que tú señalás como un cambio vocal, que no lo señalas tú, lo señalan grandes autores y que efectivamente hay una mirada bien potente respecto a eso? ¿Cachai? No, que no es relevante. Si los actores son, a ver, los actores no crean las condiciones de esos cambios, ni tampoco son grandes administradores de los mismos, simplemente van reaccionando como pueden, y son el problema porque nos hacen mirar demasiado eso. Entonces, si ahora a finales de abril
dice la NASA que viene un meteorito que va a pasar cerca de la Tierra y puede cambiar las condiciones geomagnéticas, los políticos no tienen nada que hacer con eso. Entonces están pasando cosas que no tienen que ver con la agenda de los gobiernos. Esto no es lago, no es el proyecto del CAE. No se controla la agenda. Sí. Entonces no es relevante. Entonces todos los días se llenan horas de superfluas de información que son desinformación al final del día, que son control de emociones, para mantener a la gente expectante y atenta Bueno, hay que decir que hay que decir que los medios, bueno, no sé si en otras partes, voy a hablar de los medios chilenos que son los que uno ve, de verdad que es impresionante. Es cierto que el coronavirus se toma la agenda y que en realidad hay poco que informar, pero cuando tú veís, yo le decía a Mirko, no sé, a Daniel Matamala, al tercer minuto del noticiero, o sea, no a media hora, al tercer minuto del noticiero, haciendo despacho con el periodista, con el notero que está parado frente a una autopista cualquiera, a una calle cualquiera, viendo cómo hacen control de tránsito carabineros, y esa es toda la noticia. De verdad que hay un nivel de empobrecimiento impresionante. Eso es la tele. Eso es la televisión. Sí. Y la televisión es el gran medio de este momento, porque este es un momento emocional. Ya, y una pregunta que se lo hago a los dos. Federico, por favor, no nos boicotees. No tanto. Estoy mirando entonces. Está bien, está bien. Oye, a propósito, insisto, ya, una cosa es el gobierno y otra cosa es el estallido, como si fuera una cosa no tan amorfa como lo es. Yo hoy día leía la columna, y me quedo con el título, de un amigo nuestro, Carlos Correa, que escribía en La Tercera, La Pausa, ¿ya? Y hablaba de que efectivamente, de manera delicada, pero decía, cuidado Piñera, no te quedes feliz con las noticias, porque en realidad lo que hay es solamente una pausa por el coronavirus para que vuelva las demandas, el estallido, etcétera. ¿Ustedes ven que eso es posible, que hay un momento de pausa, o que hay un momento que lo va a reconfigurar todo y que eventualmente, no sé, termine el coronavirus y no quede nada del estallido? ¿Cómo ven que eso es posible cuando uno empieza a mirar de aquí al futuro, justamente? Sí, a ver, yo creo que lo primero, a mi juicio, que estamos viendo, la primera hipótesis que a mí se me ocurre, o sea, aquí entendamos que la gracia de fenómenos de este tamaño es que son fenómenos que podríamos denominar metafóricamente cosmológicos, es decir, no hay manera de saber cuál es la hipótesis correcta, nunca la vamos a saber. Como cualquier hipótesis sobre la forma que tenga el universo es así, no hay manera de saber cuál es la correcta. Y por tanto, a mí lo que se me ocurre es que la inusual cantidad de energía que llega esto tiene que tener que ver con alguna de las 5 cosas que despliegan energía en la historia. El dinero, el poder, la tecnología, el malestar y las grandes catástrofes, situaciones que arrecian. Entonces, como el cambio climático. Claro. No Entonces, el cambio climático no ha desaparecido por el coronavirus. Exacto. Es un agregado. Exacto. Entonces, frente a eso, la catástrofe, la pregunta es, ¿esta catástrofe es una catástrofe o lo que movilizó fue otra energía? O sea, o lo que movilizó fue la tecnología, hipótesis comparativa de que esto ha servido para quienes les interesa la digitalización del mundo, o esto es una canalización, que es la tesis que a mí más me parece razonable, que esto no es el virus, sino que lo interesante que está es la canalización del malestar social global con la sociedad actual, que finalmente está ahí en forma de, sencillamente, ya no queremos ninguna solución porque no creemos en nada. Entonces, deme una solución que no es una solución, que es como que se acabó todo nomás, se cerró. Porque el requerimiento de una sociedad que está diciendo, ciérreme, es un requerimiento curioso, también sociológicamente. Entonces yo sé que esto es incómodo para la gente que siente que hay que cerrarse,
La pregunta es por qué pasó masivamente y por qué sentimos la necesidad de encerrarnos frente a una enfermedad que va a producir la misma cantidad de muertos en su mejor despliegue potencial en términos de desarrollo que todas las enfermedades respiratorias juntas y que por tanto no va a ser el equivalente a las grandes pandemias de la historia y que sí satura los sistemas de salud, les pone un desafío prácticamente imposible de resolver, pero ese desafío imposible de resolver ha estado muchas veces sobre la mesa. De hecho, los sistemas de salud en todo el mundo están casi siempre por debajo de su capacidad de acción, siempre. Con la diferencia que ahora asumimos que las personas que tienen cáncer y que tienen otras cosas sencillamente no son prioridad. Entonces esto es un tema interesante desde el punto de vista de entender por qué pasó esto. A mí eso es lo que más me parece llamativo, interesante de investigar, tratar de entender, de comprender, de filosofar. Creo que en ese sentido el ejercicio que hicimos durante la semana y que estamos haciendo todavía, de lo que estamos en la final ya prácticamente, con los filósofos y pensadores de las ciencias sociales que plantean cosas que son relevantes para el mundo actual. En general hay mucho voto por el autor que te gusta, digamos, hay que decirlo, pero es parte de la historia. Pero en el fondo esa pregunta tiene que ver con eso, tiene que ver con decir cómo desentrañamos y con qué herramientas desentrañamos qué es lo que está pasando, porque de verdad es muy inusual. ¿Quieren que les muestre cómo va el concurso, no? A ver. La verdad que eso, tú te tenés solo con eso, ¿no? No, yo estoy feliz también, yo estoy feliz. No, así somos. No, yo estoy feliz. Ahora, obviamente lo más llamativo fue que los autores fueron puestos por nuestro respetable público, así que sí, sí. Mira, ahí faltan está. autores que a uno le gustarían y qué sé yo. Ese es el cuadro inicial, ¿ya? Con todos los autores y toda la cosa. Ahora, si quieren les puedo dar el cuadro actualizado hasta el día de hoy, que ya estamos en octavos de final. Ese es, donde quedan 8 candidatos. Quedan 8. Hegel con Habermas, que hoy día ya está en un rato más termina. Me parece que va ganando Hegel, no me acuerdo. Sí, va ganando. Sí. Byung-Chul Han, que está perdiendo con Chomsky. ¿Ah? Ojo Mira. ahí, ojo. La conspiración siempre es más vendedora. Sí, parece. Yo voté por Byung-Chul Han, que me perdone Chomsky, porque creo que hace buenas explicaciones al día de hoy, pero efectivamente está ganando Chomsky. Yo creo que es el rojerío el que Sí, se movilizó ahí. Se movilizó. Y mañana la otra cuartos de final, que es Foucault con Gramsci. Que está dura esa. Está dura. Yo creo que debiera ganar Foucault en un espacio como este. Es lo lógico, pero... Vigilar y castigar, o sea, es la pandemia. Gramsci tiene mucho público. Sí, pues. Tiene mucho público. Por la vida política. Claro. No, y la biografía. Y hay mucho partido gramsciano en Chile, incluyendo la UDI. Sí, de hecho. Y la otra que es Turén con Karl Marx. No, esa está ganada. No, esa está ganada. Está ganada, sí. Eso nomás te digo. Oye, así que las que no saben ni de lo que estamos hablando, esto es el Padrino Deathmatch que se nos ocurrió. A nadie se le había ocurrido un Deathmatch, solo nosotros. Broma. Así que eso, si quieren participar en el... No, pero a nadie se le había ocurrido un Deathmatch culto. Sí, un Deathmatch culto, sí. Oye, ¿cómo salgo la pantalla aquí? Se me fue... En share screen. Stop share, ya, ahí estamos. Ahí es. Oye, decir solo respecto a esto un par de cosas, que esto es en Twitter, ya, @padrino50leyes, para los que quieran participar y meterse. Terminamos pasado mañana con esto, y después hacemos una siguiente versión de Deathmatch, que la vamos a hacer con libros, con la literatura universal, libros de literatura. Narrativa, literatura asociada a las pestes. A las pestes, a las crisis, a las pandemias. ¿Se les ocurre alguna al tiro, no? Bueno, más allá de la peste de Camus. Yo estoy leyendo el Decamerón. El Decamerón. Que se escribe en el contexto de una peste. ¿El qué? Sí, la peste bubónica del 1300 en Europa. Sí, exactamente. Y también está, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera, que no es un ensayo, una novela, que también es de Saramago. Centrado en una peste. Esa es de Saramago. Saramago. Sí. El hombre y sus símbolos, Carl Jung. Está aquí apostando.
Bien, Macari. Ahí entramos en un terreno escabroso. Sí, muy escabroso. Oye, yo quería hacer una reflexión. Este es mi terreno conceptual. ¿Sí? Claro, lo invisible como un elemento inconmensurable de la vida humana que en Occidente no dimensionamos. Bueno, Mirko rima con onírico. Sí, pues, Definitivamente. Sí, sí. Completamente. completamente. Te regalé una buena frase, Juan. Yo, no, Mirko rima con onírico. Ponlo en tu Twitter. yo nunca he soñado. Tú es el problema. Oye, y yo quiero hacer un segundo apunte. En el cuadro principal de los 32 autores, lo pueden revisar, está simpático, hemos colgado hartos videos de YouTube de los 16 Está súper bueno. clasificados. Y está Oye, simpático. el de Ana Arendt te los mandaste, buenísimo. Y te agradecían a ti, weón. Te lo mandaste, no, sí, eso fue Darío Quiroga, así que... Oye, ¿qué ya, me- pero quiero hacer un apunte. Del cuadro 32, solo había 4 mujeres. ¿Ya? Estaban Sí, Aren, la Klein, ya se me van, o las otras dos. espérate un segundo, tengo que tener a Ya, un... pero no importa, lo que quiero decir es lo siguiente, y ya después pasaron 2 a los 16 y ya en cuartos de final no quedó ni una mujer. Entonces, yo quiero comentar lo siguiente, eso mm, uno podrá agregar más mujeres, yo creo que nos faltó la Judith Butler, en fin, todo es discutible y hay más mujeres, evidentemente, pero naturalmente en la historia de las ideas de la humanidad hay pocas mujeres. ¿Por qué? Porque el mundo ha sido profundamente, no solo patriarcal, machista, absolutamente, hace un siglo prácticamente no existían, salvo contadas excepciones de las mujeres. Recién en el siglo XX hay una erupción. Entonces, una cosa es ir relevando aquello que hay. Pero ¿sabéis qué? A todos los que nos ven, nos escuchan y tienen esta mirada, yo creo que hay una cosa que uno tiene que hacer de ahora en adelante, más allá de tratar de torcer, porque no se puede, la historia, que es hacer ahora los gestos que hagan que en 30, en 50 años más, efectivamente cuando tú vayas a buscar autores, tengas de manera más o menos normal hombres y mujeres. Y hay muchas alternativas de hacer eso, es que cuando uno va a comprar un libro, cuando se compra un libro, cómprese de algún autor y de una autora. Y efectivamente esa es la manera, con mujeres bacanas, intelectuales que están publicando, chilenas, latinoamericanas y mundiales, que escriben hoy en día, bueno, cómprese un libro. Y eso yo creo que es una manera que también va propiciando que haya efectivamente para el futuro, para la historia que estamos haciendo hoy día, muchas más interpretaciones y más variadas visiones. Eso, humildemente. Oye, nos faltó mencionar a Mary Douglas, Sí, que nos es muy faltó. buena, muy Sí, buena, sí. Yo no muy la leí buena. mucho, pero tiene No, pedigrí. eso vale muchísimo la pena. Así Oye, que Macari, ¿Qué? le echaste una foca por Twitter al Alberto el otro día con el tema de los alcaldes, Contralorito. No, una discrepancia. Tírala, po. No me acuerdo cuál era, no sé cuál, pero se ha pasado mucho gin tonic debajo del puente. no, no, sí, lo que pasa es que eh, claro, aquí hay dos tesis respecto al tema alcaldes. Como la tesis de que los alcaldes se han adaptado bien al momento, eh, y hay una tesis que es muy escasa, porque creo que no lo escuchaba a nadie decirla, ni yo la he dicho, pero la tengo, ¿ya? Que es la tesis de que en realidad los alcaldes eh, están comiendo pan hoy, pero tendrán hambre mañana. O sea, es un juego sin salida. No tienen más que estar repitiendo lo de la No, voz de la calle, lo que siempre es muy claro. interesante y atractivo, pero no tienen más juego porque En sencillamente... una política irrelevante, donde solo se trata de administrar pulsiones, navegar pulsiones, porque no hay más que eso, o sea, eso lo hacen mucho mejor los alcaldes, y hay una tesis partido del orden que haga que adherir Alberto, de que es muy bien que la Contraloría ponga en su lugar a los alcaldes y que la República subsiste en normas jerárquicas de organización que bueno, dividen la política del espectáculo. Yo lo que decía es que la política es la prolongación del espectáculo por otros medios, no puede que no nos guste, pero en eso se ha transformado, eso ya es. Si la política no está en el espectáculo, si a ti no te conocen porque te vieron en la tele, no tienes ninguna opción de ser elegido. Si no, pregúntenle a Fernando Atria, que no le alcanzó ni para concejal. Entonces,
aparición en televisión, haciendo lo que sea, es clave. Los alcaldes vienen de ese mundo, se está copando cada vez más de alcaldes así. Esas son las reglas del momento. Entonces la Contraloría no puede tapar el sol con un dedo, ese es todo mi punto. O sea, puede querer hacerlo, está bien, pero te da lo mismo, van a aparecer igual, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que no es así, entre otras cosas, porque además la Contraloría tiene una capacidad de adaptación a la sociedad del espectáculo muy evidente. O sea, estamos hablando de que esto es un conflicto de Contralorito, no de la Sí, Contraloría. no de la Contraloría. Y es Contralorito contra Lavín. Y enfrentándose a Amaro. Y yo creo que el gran problema no está en la denuncia, sino que en el juego absurdo en el cual entran muchos periodistas, entre ellos Amaro, que va y le dice, le contesta y dice, oye, pero no puede ser, yo he visto un súper nutritivo debate a partir de los alcaldes en los matinales. ¿Ya? Y evidentemente eso, bueno, a él lo pusieron ahí en el matinal justamente para producir ese efecto que en parte se ha producido, pero sigue ocurriendo. Uno no puede evitar que el matinal siga siendo el matinal y sigue ocurriendo lo que ocurre de que los alcaldes van allí y terminan cantando o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, frente a eso, la Contraloría usa un arma del siglo XXI para decir una cosa que efectivamente es del siglo XX, pero usa un arma del siglo XXI y genera el impacto y le pone un costo de transacción mucho más alto a los alcaldes. Allá no es cosa de ir y meterse en el cuento. Entonces yo creo que es interesante. Ahora, obviamente, no tiene ninguna importancia, o sea, cero, cero. Pero tiene el morbo este Y a ver, de que los alcaldes están jugando, y además tiene el morbo de que hay un alcalde que es presidenciable, que a mi juicio, y aquí creo que es una cosa más interesante de discutir para el futuro, porque ya a mi juicio, lo que ha ocurrido con Joaquín Lavín es que Joaquín Lavín tomó una decisión, a mi juicio, muy equivocada. Nuevamente, cuando se aproxima al momento importante, empieza a equivocarse, a mi juicio. Tomó una decisión muy equivocada, que es estar permanentemente, intensamente en prensa. Creo que es un gran, gran, gran error. Creo que le quita, le anticipa el momento de explosión de su figura, que pretende aprovechar un momento de prensa relativamente regalado y sencillo, pero déjame no ve, contraer. no ve la profundidad del fenómeno que hay detrás de gestionar una energía como esa, que es una energía presidenciable. No lo está viendo. A ver, para hacerlo en sencillo, para contradecir eso, Joaquín Lavín es el próximo presidente de Chile. ¿Quién lo dijo primero? ¿Quién lo dijo primero? Pero yo creo que lo viene diciendo desde el 2000. Eso nomás. No, no se ha equivocado Lavín, pero lo que quiero decir es lo siguiente respecto a los alcaldes en general. Si los alcaldes no van al matinal, el matinal va a los alcaldes. Eso da lo mismo que hayan 10.000 dictámenes de Contraloría, se va a pasear. ¿Ah? Con la clásica leguleyada chilena, porque simplemente no, la Contraloría responde a normativizar el ejercicio de la función pública en el siglo XX. Claro, afortunadamente, como dice Alberto, existe un cañón que es Contralorito, pero Contralorito no es Contralor. Pues los alcaldes no le temen a Contralorito, le temen a los dictámenes del Contralor. Contralorito usa los dictámenes del Contralor, si no, no tendría ningún valor. Si no, sería un pajarraco más nomás. ¿Por qué estamos hablando de un pajarraco, weón? Impresionante, lo más grande. Porque Sí, Pajarraco ya tiene sus víctimas. Porque sí. estamos en la cultura pop, todo tiene que ser un espectáculo, si no, nunca vamos a conversar en este programa sobre un dictamen de Contraloría. Podemos hablar de Contraloría porque hoy día todo tiene que estar personificado. Mm. Todo tiene que tener rostro y tiene que ser simpático y tiene que ser Pikachu y tiene que ser toda la estética que vimos en el estallido. ¿Ah? Pop, Capitán América, Pare. Oye, y hablando de imágenes pop o imágenes, en realidad en este caso, no sé cómo calificarla, lo voy a decir, es lo más menor del mundo, pero yo creo que de alguna manera cuando pasen cosas en el futuro, eventualmente en la lógica de estallido, de movimientos sociales, aparecerá la imagen de Jacqueline Van Riesenberger en la cama con su copa de vino, en una sesión del Parlamento.
Claro, o sea, esa es la no política, tenemos que hablar de eso, ¿entendí? O sea, tú mismo estás confirmando que no hay política. De acuerdo. Bueno, pero es que esa, Al poner que no hay política. Es que, una pregunta buena siempre en momentos como este es que en tiempos difíciles y recios, la pregunta es si es posible seguir jugando sin poder. Y eso es lo interesante, porque todos esos personajes que estamos mencionando son personajes que están con sus poderes debilitados, incluyendo Lavín, que en el fondo, para poder ser el Lavín que es hoy y poder ser un candidato presidencial adecuado, tiene que no ser Lavín. Eso en la política seria es muy mal visto. O sea, ¿de qué sí, te sirve ser lo que no tenías que ser? La ausencia de proyecto. sí, es que lo que señala Mirko de que efectivamente es la demostración de que no hay política, lo que yo me pregunto sospechosamente y de alguna manera con un cierto nivel de angustia es cómo efectivamente sucede que aparece una pandemia, se genera no una normalidad, sino una anormalidad eventualmente superior a la del estallido, y vuelven tan de pronto cosas que ya estábamos acostumbrados, incluso en su versión más grotesca. Es decir, la imagen de la Jacqueline Van Rysselberghe votando con una copa de vino en la cama, las dos cosas juntas, por separados podrían incluso ser discutibles, pero las dos cosas juntas, me parece que es la exacerbación de una política que ya es parte, digamos, de las razones que acontece el estallido, que está muy bien retratado en el libro de Alberto, pero de alguna manera es la exacerbación de ese gesto. Y eso, junto con los candidatos de los políticos de siempre, en matinales hasta el hartazgo, es decir, llegó el coronavirus y desapareció el movimiento social aún más de lo que estaba hace un año atrás. Eso a mí me parece que efectivamente en esa no política que señala Mirko, hay mucha política, hay mucho que analizar o hay muchas cosas que está diciendo y a mí me genera un cierto nivel de angustia, si tú quieres. Pero yo creo que ahí la tesis de Carlos Correa es correcta. O sea, De la pausa. sí, o sea, esto no... A ver, mira, yo puedo estar súper equivocado, pero nada de lo anterior. Lo elimina desde el punto de vista de la sociedad del espectáculo en su presencia actual. Su presencia actual es imposible. Pero el movimiento que está detrás, lo que llama Parsons el movimiento en latencia, lo que está detrás, que es la cultura, los valores, eso quedó modificado de una determinada manera. Y esto lo único que hace es reafirmarlo. Entonces no hay nada en este fenómeno que diga que lo que se hizo antes, lo que se dijo antes era incorrecto. Eso es lo interesante, ¿no? Yo creo que esto es... Ahora, la pregunta es, ¿esta pausa significa que después vuelve el mismo ciclo de movilización? A mi juicio no es una pausa en ese sentido, no es que estamos en el entretiempo del partido. El partido que se juega después va a ser otro partido. Va a ser un partido de una sociedad que no solamente va a estar enojada porque en momentos de beneficios hubo perjuicios, sino también porque en el momento de los perjuicios Muchos ya perjuicios. se repartieron mal los beneficios posibles, la salvaguarda, y en ese momento entonces va a estar de nuevo presente esto de una manera muy distinta, que tiene que ver con los momentos de precariedad, que quizás son menos álgidos, con menos apariencia revolucionaria, porque los momentos de precariedad son menos álgidos que los momentos de cierto nivel de bienestar, pero sí de manera más urgente, más necesaria y con mayor necesidad de políticas públicas que respondan, que ha sido una incapacidad permanente de la élite política de presentar políticas públicas razonables, decentes, mínimamente diseñadas y que tengan juego más allá de hoy y mañana. Entonces, es un desafío grande lo que nos toca un periodo de tiempo de mucha complejidad con este trencito, como señalé anteriormente, de estallido social, coronavirus y recesión, que finalmente están consecutivos y de alguna manera todos juntos siempre. ¿Algo para mirar en el próximo tiempo, Mirko? ¿Para ir cerrando ya? No, estoy cerrando. Está cerrando. Ya, un par de avisos rápidos. Mira, hay un texto de donde está Alberto Mayol. ¿Te acuerdas ese que hicimos hoja en blanco en diciembre, Alberto? Sí. Sobre
Bueno, está un texto de Alberto Mayol, de Jaime Baza, el abogado constitucionalista, y de Katia Araujo, una antropóloga que escribe cosas muy interesantes para entender también el estallido. Y ya está el texto, está digital y lo pueden pedir, mándenos un correo, lo pueden mandar al poderimporta@gmail.com o a observatoriosindical.anglo@gmail.com, cualquiera de esos dos correos, y le enviamos este libro. Es un libro digital, O sea, Puro es la ponencia escrita. una ponencia escrita. ¿Qué Correcto. dice don No, Mirko? puro rojerío, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. El Observatorio Sindical Minero, del cual somos parte, no. No, me interesa Harari, no. Oye, pero Harari cayó en combate en el Deathmatch. No, por supuesto, si la gente no lo entiende, po. ¿De dónde sacaste, weón? Tienen que ir a votar. Si eso es lo que pasa con los posmodernos, weón. ¿Ah? Al final no van a votar y aparecen ahí los militantes y dicen, ¿cómo se vota, compañero? Y listo, votando nomás por Gramsci, por Marx. ¿O no? Ah, oye, mira, toda la gente que fue a votar por Piñera, mira, y lo votaron a Piñera para que hubiera más plata, normalidad, para volver a lograr. Entonces, da lo mismo por la razón que tú vayas a votar, la realidad te va a poner otra cosa. Citemos a un amigo de Carlos Correa, a Gonzalo de la Carrera. Devuélvanos el país tal como se lo entregamos, presidente. Qué, qué grande Gonzalo La Carrera. Qué grande. Ya, Muy buena frase, muy buena frase. Ya, hasta la próxima. hasta la próxima. Chao, Oye, pescado. acuérdate, Mirko, Darío, darle información a nuestro público respecto a los seminarios. Los seminarios. Se salió Mirko. A los seminarios, rápidamente. El seminario ya está completo, ¿ya? Pero no tiene fecha, porque era 3 y 4 de abril. Ya las vacantes están llenas. La gente que nos ha escrito, que a mí me llama la atención, pero hay gente que nos escribe y nos dice, oye, quiero inscribirme. Se están inscribiendo, pero los tenemos en una lista de preinscripción, porque cuando volvamos a la normalidad y termine la pandemia, vamos a hacer el seminario con los que ya estén inscritos y unas 2 o 3 semanas después el siguiente, porque hay muchos inscritos. Así que si quieren, síganos escribiendo, los dejamos en una listita preinscritos, pero por ahora evidentemente sería absurdo ponerle fecha porque no sabemos cuándo. Y para los que ya están inscritos, van a recibir en un par de días más el segundo video con clases desde la casa con Alberto Mayor y sus hijos, contándoles las leyes del padrino. Eso. Exactamente. Ahí estaba mostrando la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo. Y se nos fue Mirko. Hasta la próxima. Y no te veo. Adiós. Chao, pescado.